Repaso semanal. Y lo que se viene con Miguel Santillana. Muy buenos días, Pepe, muy buenos días, audiencia. El día de ayer el presidente Toledo fue condenado a 20 años y 6 meses por el caso Interoceánica 1 y 2 y tiene la aprobación de Estados Unidos para que sea juzgado por el tema de Coteva, que a lo cual le puede significar 16 años más. El señor presidente Toledo fue el símbolo para la caída del señor Fujimori. En su régimen hubo una persecución implacable contra todos los que participaron del fujimorismo y se nos presentó como una alternativa honesta ante todos los delitos cometidos en la década anterior. Su gobierno fue mediocre, su gobierno fue bueno porque escogió buenos ministros, pero él como presidente fue un presidente mediocre que llegó a un momento a tener 7% de aprobación e inclusive se hablaba de su vacancia. Fueron los partidos políticos quienes tomaron un acuerdo para salvar su presidencia. Él se ha caracterizado por ser un mitómano, por engañar, su vida es una mentira y todos sus supuestos logros han sido por el amiguismo y el arribismo. Falta que traigan a su señor Elian Carr de Israel, cosa que va a ser muy difícil para el caso de Coteva, y a la madre de ella que es una anciana que vive en Bélgica. El día de mañana tenemos un paro organizado por 20 organizaciones sociales a la que se suman los vendedores de Gamarra, pero no así los de construcción civil de la CGTP. Hay todo tipo de organizaciones en esta protesta, pero vemos que hay algunas que tienen tinte político, puesto que algunas piden nueva constitución y la liberación de Pedro Castillo. El día de hoy se va a nombrar por fin, luego de 2 meses, el directorio de Petroperú. Veremos a qué personas se convocan para saber qué es lo que quiere hacer el gobierno con esta empresa, puesto que hasta ahora ha resultado ser un barril sin fondos de dinero que es de todos los peruanos. Ha salido a la prensa por primera vez el testigo protegido y colaborador eficaz Jaime Villanueva, tanto el programa del domingo como el día de ayer con Milagro Leiva en Willax, y se ha ratificado en todos sus dichos. Acá hay gente de izquierda, de derecha, que ha participado en tráfico de influencias. Por ejemplo, tenemos al señor Gorriti, de quien se dice que ha dirigido las investigaciones contra Keiko Fujimori, el caso Lavajato y la trampa en que cayó el señor Alan García. Han decidido elecciones, en el caso de Keiko, el 2016, que se presentaron denuncias antes de la primera vuelta, o en el caso de Pedro Castillo, que lo separaron del caso que había en Huancayo con los dinámicos del centro. Entonces, Vela y José Domingo Pérez nos deben muchas explicaciones a la opinión pública. Un caso particular se supo por la fiscalía, pero se vio el domingo en Cuarto Poder, es cuando el señor Iván Sucho grabó sus coordinaciones con el abogado de la presidenta, del ex abogado de la presidenta Dina Boluarte, Mateo Castañeda, también abogado de su hermano Nicanor Boluarte en el caso Guayquix en la sombra. El señor Sucho grabó la conversación que tuvo con Mateo Castañeda acerca de los 15,000 soles que se le encontraron en su despacho y que Mateo Castañeda hizo que el señor Sucho le entregue un recibo por honorario de 15,000 soles. Esa grabación
podría llevar al señor Mateo Castañeda a la cárcel y que se le quite la membresía al Colegio de Abogados por este delito. Tenemos que la Fiscalía ha escogido a Delia Espinosa como nueva fiscal de la Nación. Esta señora ha peleado su puesto ya que la mandaron a la congeladora del Jurado Nacional de Elecciones. Ha vuelto a la Fiscalía, es la que investiga a Marita Barreto y esperemos que pueda hacer algunos cambios en la Fiscalía, que ha venido de escándalo en escándalo. La empresa Cobra, que es una empresa española que ganó el proyecto Majesiguas hace una década, nos ha demandado por 1.400 millones de dólares al CIADI. Y esto porque el gobierno, entre el gobierno central y el gobierno regional, nunca se pusieron de acuerdo cuando empezaron las obras. Estamos hablando de más o menos 50.000 nuevas hectáreas para Arequipa, y la idea era que se vendieran como en Olmos lotes grandes para agroindustria, mientras que en el gobierno regional querían lotes pequeños para pequeños parceleros, lo cual no tenía sentido para la magnitud de la inversión. Seguimos con el problema del déficit fiscal del 4%, situación no vista de 1995, y hemos roto de la norma fiscal por primera vez en 22 años el año pasado, y no hay vista que este ministro de Economía, el señor Arista, pueda decirle no al Congreso. Sucede que del año 2021 al 2024 se han aprobado leyes en el Congreso que suman 56.000 millones de gastos adicionales, más o menos 5.6 del PBI, y el Congreso supuestamente no tiene iniciativa de gasto. Entonces el MEF no ha tenido la capacidad de decirle no al Congreso y hacer sentir su voz en el Consejo de Ministros. Se ha ratificado el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Teníamos un preacuerdo con ellos desde el año 2013, y este es un mercado de 450 millones de personas para nuestras exportaciones. Por una mayoría de 4 de 7 votos, el Tribunal Constitucional concluyó que el Poder Judicial puede tener control del trámite y decisiones que tome el Congreso de la República en un procedimiento de acusación constitucional. Eso tiene que ver con el caso especial. Se inició con el caso de Zoraida Ábalos, la suspensión que se le dio, y Zoraida Ábalos volvió a la Fiscalía por una acción de amparo en el Poder Judicial. Entonces acá el Congreso quiere que sus decisiones sean las que sean la palabra final, y no que el Poder Judicial intervenga o le enmiende la plana. Con esta decisión del TC, el tema queda zanjado y el Poder Judicial puede intervenir en estas situaciones. Luego tenemos que el equipo especial ha pedido 36 meses de prisión preventiva para Jorge Barata por el caso Gasoducto del Sur, en el cual supuestamente se le dieron coimas a Ollantumala. El señor Barata ha vuelto a su país hace como 5 años y no hay forma que lo extraditen. Lo máximo que va a suceder es que si sale de Brasil, la Interpol lo pueda intervenir, pero después de tantos años con la empresa Odebrecht, con tantas cosas que nos prometió, con el acuerdo especial que hasta ahora sigue siendo un secreto, no creo que el señor Barata pueda venir a testificar o cumplir su prisión preventiva por este caso, que de otro lado la empresa Odebrecht nos ha llevado al CIADI y nos quiere cobrar 1.200 millones de dólares. Y por último, a pesar de los cambios que se han hecho en el Congreso,
el sistema de pensiones peruano resulta el segundo peor en América Latina después del de Argentina. Y con esto, Pepe, nos vemos el próximo viernes. Esperemos que el paro de mañana sea pacífico y que tengamos unas elecciones en San Marcos mucho más tranquilas y que pare la violencia. Nos vemos el próximo viernes. Repaso semanal. Y lo que se viene con Miguel Santillana.